tal? Buen día. Soy Estefanía Hernández, gerente de marketing en DataIQ. Agradecemos su participación en nuestro webinar con el tema ¿qué son los KPIs? El día de hoy nos acompaña nuestra ingeniera en sistemas computacionales, egresada de la Escuela Superior de Cómputo ESCOM del Instituto Politécnico Nacional, con un diplomado en inteligencia de negocios en el ITAM, experta en BI y CLIC, Sandra Romero, arquitecta de soluciones actualmente en DataIQ. Al finalizar este webinar abriremos el micrófono para responder preguntas e inquietudes acerca de este tema. No olviden seguirnos en redes sociales para más información de temas relacionados con tecnología en nuestro Twitter, Facebook y LinkedIn, DataIQ MX. Bien, todo listo y cedo la palabra a Sandra Romero. Bienvenida, Sandra. Todos, buenos días. Espero que todos puedan visualizar mi pantalla. Y como lo comenta mi compañera Stephanie, el día de hoy vamos a revisar el tema de qué son los KPIs y qué se puede medir. Y el objetivo de este webinar es el siguiente. Este objetivo es explicar cómo se deben de reunir y definir los KPIs. Un KPI es un indicador clave de desempeño. ¿Cuáles son las métricas que deben de construir en un dashboard? Un dashboard, más adelante lo vamos a ver, es un tablero de control y que permite revisar las actividades de ejecución y operaciones. Si bien las técnicas aquí discutidas son aplicables para seleccionar cualquier tipo de KPI, para cualquier tipo de industria, el objetivo del webinar estará en los pasos a seguir para que dicha selección tenga como resultado un formato eficaz de dashboard. El contenido de la webinar va a ser el siguiente. Vamos a ver una pequeña introducción acerca de los temas que vamos a revisar el día de hoy. Vamos a ver qué son los KPIs, cuál es la importancia de utilizar KPIs en una compañía, cuáles son las características de los KPIs, cómo podemos hacer un buen análisis y cuáles son las mejores prácticas para poderlos aplicar, algunos ejemplos dentro de una organización de los KPIs y vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas al final de la webinar. Y bueno, como introducción tenemos lo siguiente. Cualquier empresa, por pequeña que sea, ha de medir sus datos derivados de su operativa diaria. Esto con el fin de analizar su desempeño y poder establecer acciones estratégicas que puedan informar a la empresa cuál es su estado actual. Y yo quiero iniciar con una frase que ejemplifica justo el tema que estamos revisando el día de hoy. Y esta frase es, desde que se cronometran las carreras, el hombre corre más rápido. Yo creo que es un ejemplo muy importante que nos ayuda a definir bastante bien la definición de un KPI. Y esto es porque hoy en día los sistemas de gestión empresariales, por ejemplo los ERPs, poseen diversas herramientas que nos permiten analizar datos bajo distintos formatos. Y si bien sus reportes que nos ofrecen o sus gráficos son de fácil análisis, no nos permiten analizar adecuadamente cuál es el desempeño de la empresa. Entonces, dentro de una organización tenemos la tarea de revisar el desempeño de la empresa, que está asignada principalmente a la dirección de la misma, o por ejemplo a un departamento responsable de esta tarea que posteriormente pasará un resumen a la alta dirección. Finalmente, esta gerencia será la figura que va a tomar las decisiones clave en función de esta información que se le facilitó y que está especialmente analizada. Es importante fijar estos parámetros, que son llamados KPIs y que serán los determinantes de la trayectoria futura de la organización. Determinar estos parámetros es vital, ya que van a ser los indicadores medibles del logro o fracaso de los objetivos establecidos para la supervivencia, para el crecimiento, la especialización, el reconocimiento y el afianzamiento de la empresa. Muchas veces nos encontramos, en la mayoría de los casos, empresas que utilizan su sistema de gestión para ver, mirar o observar información proporcionada por estos. Y esto realmente no nos sirve de mucho si no se realiza un análisis posterior de estos resultados. Por ejemplo, de nada nos va a servir ver que este mes hemos facturado más que el mismo mes del año anterior, sin analizar cuál es la posible razón de este aumento. Y en este caso, la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿qué hemos hecho este mes que no hicimos el año pasado para mejorar las ventas? Y está claro que esta pregunta puede tener múltiples respuestas, o simplemente la respuesta puede ser la entrada de un nuevo producto, o quizá una nueva campaña de marketing, o quizá una publicidad distinta, o bien
podemos tener una situación específica que provoque un cambio externo, por ejemplo, económico, cultural o social dentro de la organización. Realmente, quien está en posesión de esta respuesta es la misma organización, aunque dicha respuesta la pueden dar varios departamentos implicados. Y no se ha de recurrir exclusivamente a la respuesta de la dirección o gerencia, que posiblemente no esté familiarizada con el conjunto de sucesos de la empresa, en este caso con la parte operativa, principalmente a quien tiene sus propias tareas, lejos de la información que pueda tener un delegado o un director en el área concreta. Y aquí es donde juega un papel sumamente importante la jerarquía de la compañía y el grado de comunicación entre esa jerarquía de abajo hacia arriba, es decir, desde el rol que está más abajo, el operativo o la parte funcional, hacia las figuras que están pues en los niveles más altos. Y ahora sí vamos a ver específicamente qué son los KPIs. Los KPIs, como sus siglas indican, los Key Performance Indicators o los indicadores de desempeño, se basan en un principio muy primordial, donde indica que la empresa es lo que mide. Entonces, por lo cual es muy importante que una organización cuente con estos indicadores para que puedan saber el estado de salud de una organización. Y los KPI son una fórmula que van a permitir medir el desempeño de la organización, normalmente de cara al seguimiento y logro de un objetivo empresarial o al buen desempeño de un proceso. Para realizar esta medición, hacen falta al menos 4 valores, los cuales son sumamente importantes y se deben de considerar. El primero de ellos es un valor actual, el segundo es un valor objetivo, el tercero es un valor umbral y el último es un tiempo hasta llegar al objetivo. Por ejemplo, si nuestro objetivo es incrementar las ventas un 10%, en realidad lo que estamos diciendo es que al finalizar el año fiscal, que en este caso es el tiempo transcurrido hasta que logramos el objetivo, nuestro volumen de ventas, en este caso la fórmula o la regla de negocio, debe haberse incrementado un 10% por encima del volumen de la comparativa que estamos realizando versus el año anterior, que en este caso va a ser nuestro valor objetivo. Comparado con una medida, por ejemplo, simplemente el volumen de ventas, un KPI incluye conocimiento de manera explícita. Eso quiere decir que una vez que lo ve el usuario o la organización, fácilmente va a poder detectar el estado actual y nos va a permitir conocer cuánto nos estamos desviando, si debemos de tomar medidas al respecto. Por ejemplo, si durante el primer trimestre nuestras ventas aumentaron únicamente un 5% con respecto al primer trimestre del año anterior, y basado en esto deberemos tomar alguna medida para alcanzar el 10% anual con éxito. Esto es muy importante aclararlo porque debemos de tener bien presente cuál es la diferencia entre una métrica y un KPI. Vamos a encontrar muchos indicadores que vamos a creer que son importantes para su medición, pero que al final posiblemente nos esté causando confusión al momento de analizar toda la información. Para ello es importante que conozcamos la diferencia entre una métrica. Una métrica es esencialmente una forma de valor. Por ejemplo, la cantidad de clientes, la cantidad de ventas, la cantidad de productos vendidos, el inventario disponible. En cambio, un KPI, que es el indicador clave de desempeño, incluye un conjunto de valores del negocio a la métrica. Y como su definición lo indica, el KPI va a ser usado para rastrear algún objetivo específico del desempeño organizacional. Por ejemplo, las ventas versus las ventas del año pasado, como el ejemplo que vimos anteriormente. Los indicadores de desempeño te muestran unas métricas y unos parámetros que van a ayudar a medir los objetivos de la organización para que puedas compararlos de manera periódica. Es importante siempre hacer una medición periódica para saber cómo nos encontramos versus años anteriores o cómo nos vamos a encontrar en un futuro, y así puedan realizar cambios necesarios en la estrategia empresarial en caso de que no se esté consiguiendo los resultados que la compañía estaba esperando. Los indicadores de desempeño realmente se emplean en todos los ámbitos de la sociedad o dentro de una organización. Podemos encontrar indicadores financieros, energéticos, ambientales, poblacionales, etcétera, y son un instrumento útil y en ocasiones imprescindible para que podamos conocer la situación en un momento concreto. Para saber si estás alcanzando estos objetivos, es necesario definir
unos KPIs correctos, porque en definitiva, estos indicadores nos van a decir el éxito o fracaso de las acciones que se están tomando. En la siguiente diapositiva vamos a ver por qué son tan importantes los KPIs. Aquí vemos 5 puntos importantes, porque muchas empresas se centran demasiado en los resultados sin mirar en cómo quieren llegar a ellos. Y es por esto la importancia de poder conocer y evaluar su estado actual, por lo cual será sumamente necesario realizar una definición correcta de los indicadores que van a permitir medir los resultados y tomar decisiones en el tiempo adecuado. Y los indicadores de desempeño se convertirán en el mayor aliado de la compañía, no solo para valorar su estrategia y sus acciones, sino también cuando se realicen informes para usuarios, informes ejecutivos o clientes y se requiera sintetizar la información para mostrarla de un modo más sencillo y comprensible. Este es un punto bastante importante que debemos de tomar en cuenta. Los KPIs deben de ser de fácil lectura y que sean sencillos para cualquier usuario que los visualice. Y por todo esto, es muy importante que se seleccione con criterio los KPIs. Y con esto surge una pregunta. ¿Cuáles son los mejores criterios para seleccionar un buen KPI? Hay muchas razones para las que usar KPIs en un área en específico, aunque también es escalable a nivel organización y de hecho es importante que el uso de los KPIs se torne en un tema cultural de la empresa y para lo cual se destacan los siguientes. Ejecutar acciones para mejorar el desempeño, desarrollar un plan de negocio estratégico, identificar acciones a llevar a cabo para mejorar los objetivos, planificación de supervivencia y de recuperación cuando exista algún desvío, por ejemplo en las ventas, que establezcamos bien las prioridades para el desarrollo de nuevos productos, la penetración estratégica en el mercado y actuar como una guía para la evaluación externa y de la inversión. Cuando se instaura un sistema de indicadores de evaluación de desempeño, es importante definir el ámbito de evaluación, en este caso, cuál es el universo de la institución y las áreas a las que se dirige. El proceso de evaluación debe ser claramente comunicado, tanto fechas, mandatos, procedimientos, informes, etcétera. Y también es importante detallar la metodología, los sistemas de información a ser desarrollados y la modalidad de uso y difusión de la evaluación hacia los actores. Y aquí vemos también importante cuáles son las características de los KPIs. Para crear nuestros propios indicadores debemos de tener muy en cuenta algunos conceptos o criterios. Para ello hacemos uso de la metodología SMART, que son los 5 puntos que estamos viendo en pantalla. Uno de ellos es debe de ser específico, el segundo es debe de ser medible, alcanzable, relevante y en tiempo. ¿Y qué quiere decir cada uno de ellos? Para el tema de que debe ser específico, un KPI debe de ser específico y medir únicamente una sola cosa. De lo contrario, distintos tomadores de decisión pueden llegar a conclusiones distintas sobre el mismo KPI, lo cual puede ocasionar un problema. Entonces, es importante tener claro qué se quiere medir y no mezclar los conceptos. Por poner un ejemplo, las llamadas que hacemos a la semana. El siguiente punto debe ser medible. Un KPI debe de ser medible y es imposible tomar decisiones sobre algo que debe ser cuantificable si en realidad no tiene un valor ni se puede calcular. Es algo que podamos medir de forma sencilla sin que entren en parámetros subjetivos. Volviendo al ejemplo donde podamos medir el número de llamadas sin entrar en la calidad o la forma. El siguiente punto, alcanzable, habla acerca de que un KPI debe ser realista. No tiene sentido que dediquemos todo el esfuerzo y recursos de la compañía a mejorar el desempeño de un indicador que jamás podrá ser satisfecho. Por lo cual nuestros indicadores están ahí para lograr unos objetivos y ver que estos son factibles. No puede ser que para lograr, por ejemplo, una venta a la semana tengamos que hacer 500 llamadas. Sería poco práctico y eficiente. Entonces tendríamos que volver a analizar este tema. El siguiente punto, la parte de la relevancia. El valor de un KPI debe influir en los objetivos estratégicos de la empresa.
Si el valor del KPI es irrelevante para la estrategia empresarial, el KPI en sí mismo no tiene sentido ni merece que se le dedique ni tiempo ni esfuerzo. No pidamos a los equipos información que no tiene sentido y que no aporta nada al estudio o al análisis que se va a realizar. Por ejemplo, preguntar si cuando llamamos nos atiende un hombre o una mujer. Realmente es un tema que no es para nada relevante y puede ser interesante para otros análisis, pero no para nuestro KPI. Y el último, que debe ser a tiempo, un KPI debe estar definido en el tiempo, debe estar claro a partir de cuándo comienza a medirse y cuándo debe ser alcanzado su objetivo, de forma que pueda realizarse un seguimiento de su evolución y analizar cómo se modifica su valor conforme se toman decisiones y se llevan a cabo las iniciativas. Aquí de nada nos va a servir saber lo que pasó hace un mes para analizar las ventas que tendremos esta semana. Volvemos al mismo ejemplo. Si has llamado a 20 personas este lunes, lo más probable es que esta semana logres tu venta, pero no sé lo que vas a vender esta semana en función de las llamadas que hiciste el mes pasado. Entonces es importante tener bien definido el tiempo en el cual vamos a tener un resultado basado en el KPI que se definió. Y además estas propiedades, normalmente los KPI se asocian con una perspectiva o departamento de la empresa. Las perspectivas más habituales son las definidas por Kaplan y Norton. Ellos son los creadores del concepto de cuadro de mando integral, que es el Balance Scorecard, y que permite medir las actividades de una compañía en términos de su visión y de su estrategia. Estas estrategias y visiones se distribuyen en finanzas, producto, aprendizaje y cliente. Y aunque cada empresa puede utilizar su propio conjunto de perspectivas, la idea fundamental es que todas las áreas deben estar cubiertas, a fin de garantizar que las actividades de la empresa están adecuadamente monitoreadas. Y es muy importante saber que los KPIs que se eligen deben reflejar los objetivos del negocio, ser críticos para conseguir el éxito, ser cuantificables y comparables y permitir las acciones correctivas. Por ejemplo, si establecemos KPIs por departamentos, deberán estar alineados entre ellos y con los objetivos de la organización. Deberán ser establecidos involucrando a los responsables de cada una de las áreas de la organización. Aquí debemos seleccionar aquellos que están relacionados con la consecución de los resultados, es decir, aquellos que son esenciales para conseguir los objetivos. También debemos escoger un número reducido de KPIs para facilitar que los distintos miembros de la organización se centren en conseguirlos. De hecho, se tiene un estimado de 10 KPIs para un tablero de análisis de información. Se les debe de dar un nombre, una definición y establecer cómo calcularlos y los valores que se deben de seguir. Por ejemplo, imaginemos que queremos mejorar las ventas porque se han estancado. Aunque a simple vista pareciera nuestro departamento de ventas no tiene problemas en conseguir nuevos clientes. Si analizamos realmente la situación a fondo, nos damos cuenta de que el verdadero problema es que los clientes no vuelven a comprar. Entonces debemos analizar nuevamente cuáles son las razones por las que se produce esto y corregirlo. Y aquí entonces deberíamos de definir un KPI que nos ayude a visualizar cuáles son las causas por las cuales estamos llegando a este problema. Y para tener un buen análisis de KPIs, una empresa depende principalmente de la actividad que desarrolla y de la forma que opera dentro de su organización. El mecanismo habitual de la definición de KPIs es mediante un proceso de descubrimiento, prueba y validación iterativa. De hecho, podemos ver este cuadro ejemplificado en el siguiente análisis. El equipo va a evaluar si estos KPIs pueden asociarse con objetivos estratégicos de la empresa. Esto quiere decir, aquellos que pueden asociarse se traducen en fórmulas. Aquí es importante definir bien las reglas de negocio de acuerdo con los datos almacenados de la empresa y que ayudan a identificar otras posibles fórmulas que podrían utilizarse como KPIs. Aquí también es importante tener en claro que contamos con la información dentro de la organización para poder medir estos KPIs. Y cada KPI candidato es implementado y puesto a prueba durante un periodo variable.
Pasado este periodo, se comprueba cómo ha evolucionado el KPI con respecto al objetivo que pretende medirse y al desarrollo de la empresa. Si la evolución es positiva, el KPI se incluye en la lista de KPIs de la empresa y se le asigna un responsable. De lo contrario, se descarta y se repite el proceso. La presentación más habitual de un KPI, de hecho, también lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, algunos ejemplos gráficos para KPIs. Es en forma de barra horizontal, como lo vemos aquí en la gráfica de Gauss horizontal, con una marca en la cual se representa el objetivo y un indicador de cuánto tiempo queda para alcanzarlo. Una representación alternativa es el uso de tacómetros o gauge, como lo vemos aquí, como los utilizados en los vehículos, con colores para representar en verde la zona de consecución del objetivo, en amarillo la zona entre el umbral y el objetivo marcado y en rojo la zona de peligro por debajo del umbral. También podemos encontrar, por ejemplo, KPIs o los que llamamos numeralias que nos permiten fácilmente revisar algún indicador en específico. Aquí, por ejemplo, estamos viendo un total de ventas, pero también podemos hacer un comparativo porcentual de las ventas actuales versus el año anterior y que las personas cuando ingresen a su cuadro de mando, como vemos aquí en el ejemplo, que es de lo que hablamos en un inicio, que son los dashboards, fácilmente puedan identificar cuál es el estado actual de la organización. Y siempre se trata de dar un resumen en esta primera hoja, que sería nuestro dashboard ejecutivo, en el cual pondríamos todos nuestros KPIs más importantes y a partir de ahí, en las siguientes hojas que complementan nuestro dashboard, dar un resumen para la parte operativa o un detalle de la operación de la organización. De cara a mostrar un resumen, pues las empresas suelen agrupar los KPIs en los llamados cuadros de mando, que son los que les estoy mostrando y que representan toda la información referente a estos indicadores de forma resumida. Alternativamente, en la actualidad se propone la representación en forma de árbol y combinado a la visión de los objetivos de la empresa con los KPIs asociados a cada objetivo. En general, todas las representaciones incluyen un nombre para el KPI, una fórmula de lenguaje natural en la descripción, que es lo que hablábamos también en un principio, el nombre del KPI debe de ser fácilmente o fácil al momento de leerlo. Debe de tener un ratio de conversión, por ejemplo, cuántos visitantes acaban comprando un producto, el número de ventas, por ejemplo, son mensuales, trimestrales, anuales, el margen medio de beneficio, por ejemplo, el número de páginas visitadas por un usuario, tiempo medio por visita, número de peticiones de atención al consumidor y tiempo medio de resolución de llamadas de atención al consumidor, por decir un par de ejemplos. Ahora, resulta bastante importante hacer especial hincapié en este último punto. Como decíamos al principio, una empresa es lo que mide. Si una empresa utiliza los KPIs equivocados y no se deshace de ellos, lo que hará será utilizar todo su esfuerzo en un objetivo inútil. Teniendo esto en cuenta, vamos a ver las formas en las que podamos representar un KPI y algunos de sus ejemplos. Aquí estamos viendo 10 puntos básicos para construir indicadores. Ellos nos van a ayudar a analizarlos fácilmente y a visualizar cuáles son los KPIs estratégicos que finalmente nos van a dar una visión clara de la organización. En cuanto a establecer las definiciones estratégicas como referente para la medición del desempeño, vamos a encontrar la misión, la visión, cuáles son los objetivos estratégicos y cuáles son los productos finales que vamos a obtener. Y al establecer estos factores relevantes, ámbitos y dimensiones de desempeño a medir, vamos a encontrar que las definiciones estratégicas, a extraer los factores relevantes que deben de ser medidos. Por ejemplo, con estas preguntas, ¿cuáles son los principales aspectos o variables claves que deben de ser medidos en cada uno de los objetivos? Como lo comentaba, la misión, la visión, los objetivos estratégicos, los productos, etcétera. ¿Qué ámbitos deben de ser medidos? Es otra pregunta también muy importante. ¿Qué dimensiones deben de ser medidas? ¿Y quién utilizará esta información? ¿Y qué decisiones va a tomar? Los ámbitos de medición y dimensiones atraviesan toda la cadena de producción y valor, y hay que establecer
realmente qué es lo relevante. Para los ámbitos de medición, tenemos los procesos, que en este caso son las actividades y los productos intermedios, y aquí respondemos las siguientes preguntas. ¿Con qué rapidez se hace? ¿Cuánto cuesta? ¿Y cuánto se demora? Y las actividades vinculadas a la producción de bienes y servicios corresponden a las necesarias para generar los productos finales de la institución. En este caso son los procedimientos de compra, por ejemplo, procesos tecnológicos o la administración financiera. Y dentro de las dimensiones del desempeño se encuentra la calidad y utilidad de un indicador. Esto quiere decir en tanto su instrumento de medición de las variables asociadas al cumplimiento de los objetivos y se determinan por la claridad y la relevancia de las metas asociadas a él. Un requisito previo es el establecimiento previo de los objetivos y metas. En este caso, ¿qué es lo que va a ser medido? Y su medición va a entregar un valor de comparación, el cual está referido a alguna meta asociada. Y finalmente, el indicador debe orientarse a medir aspectos clave, lo que implica tener claridad en los propósitos. Dentro de estos temas también encontramos la parte de eficacia. La eficacia nos dice cuál es el grado de cumplimiento de los objetivos. En este caso, por ejemplo, número de beneficiarios, número de usuarios, etcétera. Y va a medir el grado de cumplimiento de los objetivos de la institución. Eso quiere decir en qué medida está cumpliendo sus objetivos. Y no considera necesariamente los recursos asignados para ello. El concepto se refiere al grado de cumplimiento de los objetivos estratégicos planteados e involucra tanto cobertura como focalización. En la cobertura vamos a encontrar a la expresión numérica del grado en que las actividades son capaces de satisfacer la demanda. Por ejemplo, el porcentaje de cobertura de un servicio se le compara con el máximo potencial y se expresa en términos geográficos. Y también tenemos la focalización, que se relaciona con la precisión que las representaciones están llegando a la población objetivo. Por ejemplo, las filtraciones de demanda por errores de inclusión o exclusión. Y también la capacidad de cubrir la demanda actual y el resultado final. También tenemos la eficiencia. Y aquí el concepto se refiere a la relación entre la producción de algo y el uso de sus insumos. Por ejemplo, producir el máximo dados los insumos o usar el mínimo de insumos para producir algo. Y los indicadores clásicos, por ejemplo, son los costos unitarios, los costos medios, la productividad parcial. Y vamos a medir aquí la relación entre los productos finales que se generaron con respecto a los insumos o recursos utilizados. Y aquí el objetivo es alcanzar un cierto nivel de producción utilizando el mínimo de recursos posibles. Para el tema de la economía, tenemos cuán adecuadamente son administrados los recursos que se están utilizando y va a medir la capacidad que tiene la organización para generar o movilizar adecuadamente los recursos financieros, en este caso los ingresos propios generados o el presupuesto ejercido, por decir algo, y el concepto se refiere a la manera en que se hace uso de los recursos financieros en pro del cumplimiento de los objetivos. Y la parte de calidad, el concepto se refiere a la capacidad específica de la institución para responder rápida y directa a las necesidades de sus usuarios. En este caso, cuán oportunos y accesibles son los servicios utilizados. Y va a medir los atributos, capacidades o características que deben de tener los bienes y servicios para satisfacer las necesidades de los usuarios. En este caso, el grado de satisfacción de usuarios y el tiempo de respuesta a requerimientos de los beneficios. Y el tema de la eficacia nos va a dar un resultado, por ejemplo, el porcentaje de resultado logrado exitosamente respecto a lo realizado o lo que se solicitó. Tiene la focalización, que es lo logrado respecto al universo, y la cobertura, que es lo logrado respecto a la demanda posible. Y finalmente, el impacto logrado respecto al problema que se requiere atacar. Este indicador de eficiencia podemos encontrar, por ejemplo, el costo por unidad de servicio o bienes provistos o productividad de un input que se definió, y son útiles en evaluar los costos relativos y la productividad que diferentes métodos de servicio de entrega a la producción de bienes. Los indicadores de eficiencia pueden expresarse, por ejemplo, como costo por producto o unidades de insumo o costo por resultado.
y el tema de calidad, que es la capacidad de la organización por responder en forma consistente, rápida y directa a las necesidades de los usuarios. En este caso tiene dos rubros, que son las mediciones indirectas, que va a permitir mejorar los atributos y características de los productos, y las mediciones directas, que va a medir el grado de satisfacción de los usuarios. Entonces, todos estos puntos nos van a ayudar también a definir correctamente un KPI, y en una forma más específica debemos de tomar en cuenta diversos puntos para poder hacer la construcción de los indicadores de desempeño. Podemos ver aquí 4 listados. Uno de ellos es el nombre del KPI, el segundo es la definición, el tercero es el cálculo y finalmente el objetivo de un KPI. Para el tema del nombre del indicador, aquí debe de ser claro, preciso y autoexplicativo. Por ejemplo, si el nombre del KPI dice el porcentaje de ventas versus el año anterior, el resultado debe ser exactamente lo que nos está diciendo el nombre del KPI. Cualquier persona debe de entender qué se mide con ese indicador. Y, por ejemplo, si se usan siglas o aspectos técnicos, deben definirse en una nota explicativa. Como lo comentaba, por ejemplo, un ejemplo de esto es el porcentaje de aeropuertos que cuentan con un sistema de ILS. Entonces, debemos de indicar qué es ¿cómo se llama? ¿Qué significa las siglas ILS? En este caso, Instrument Landing System, y es un sistema de aterrizaje instrumental que cuentan los aviones para aterrizar en condiciones de baja visibilidad. Pero todo esto lo debemos indicar claramente en la definición del KPI. Otro punto importante que debemos de tomar en cuenta es el sentido de la medición. El indicador debe de ser ascendente o descendente y lo debemos indicar también. Por ejemplo, mientras más aeropuertos tengan ILS es mejor, por lo tanto el indicador es ascendente. En general, los indicadores de cobertura, focalización, accesibilidad, cumplimiento de programas de trabajo, etc., son ascendentes. Los indicadores de tiempo promedio de respuesta a los usuarios son descendentes. Los indicadores que miden capacidad de utilización de recursos son ascendentes. Y los que miden errores son descendentes. Y, por ejemplo, los que miden satisfacción de usuarios son ascendentes. Entonces, también es importante tener claro cuál va a ser el sentido de esa medición para saber exactamente qué resultado nos va a dar. Otro tema, la fórmula de cálculo. La relación matemática que se defina de las variables deben entregar como resultado lo que se definió en el nombre, que era lo que les comentaba. Si habla de porcentaje de aeropuertos que cuentan con un sistema ILS, debemos de formular exactamente la regla de negocio para que nos dé este resultado. Y, por ejemplo, los tipos de fórmulas más utilizadas son porcentajes, promedios, tasa de variación, pronósticos y tendencias. ¿Y cómo seleccionamos estos indicadores? Por la importancia de la variable medida para mejorar el desempeño a partir de la evaluación, por su disponibilidad de datos que tiene y por la capacidad de controlar el desempeño. Algunas de las dificultades en la construcción de indicadores de desempeño son las siguientes. Por ejemplo, que no se hizo una débil formulación de los objetivos estratégicos y desagregación de las metas. En este caso, ¿quién se hace cargo de generarlos? Quizá no se definió exactamente qué persona iba a ser la encargada de hacer esto. ¿Cómo se deben de ponderar los resultados? ¿Cómo medir aquello que depende de condiciones externas? ¿Cómo medir lo que depende de largo plazo? Y cómo conseguir los datos necesarios. Todos estos puntos suelen ser dificultades en la organización, por lo cual debemos de generar un plan que nos provea de todas estas variables. Otro de los temas con los cuales se pueden enfrentar en cuanto a la definición de KPIs es que no se cuenta con una unidad a cargo de la generación de la información, o se cuentan con pocas capacidades técnicas, recursos para desarrollos y débil compromiso institucional, o el ejercicio se torna una carga burocrática para los funcionarios que no vislumbran su utilidad, y la tendencia a medirlo todo. Catástrofe de confusión le llamamos, que también era algo que comentábamos en un inicio. Es importante no llenarnos de KPIs. La idea es, por ejemplo, tener 10 KPIs, que son los que nos van a dar el resumen general de la organización.
Y para evaluar un sistema de medición hay que preguntarse, ahí está. Existen ciertas preguntas clave. En este caso, si está identificada la misión, los productos y los usuarios, si están claros los objetivos que se deben de lograr, si están alineados con las prioridades estratégicas de la organización y finalmente si los objetivos están expresados en metas medibles. Y para evaluar si los KPIs que generamos son los correctos, existen estas preguntas también. Si se relaciona el indicador con el objetivo al cual se está vinculando, si se relaciona el indicador con el producto al cual también se está vinculando, si es importante el indicador para la institución, si el indicador que definimos tiene claramente una meta o referente para ser medido su resultado, si se ha definido la frecuencia de medición del indicador, si la unidad de medida es adecuada para la meta que se quiere medir y si es posible recopilar datos confiables y precisos para este indicador. Para todos estos temas es importante aclarar que se debe de contar con herramientas que justo nos ayuden a proveer información correcta, haciendo uso de un gobierno de BI o de gobierno de la información. Este tema es muy importante en la actualidad porque nos da la certeza que la información que se está visualizando es información correcta y con ello nos vamos a tener la certeza que los KPIs que se están formulando y analizando son KPIs correctos. Toda esta lista de preguntas se las vamos a compartir para que ustedes tengan el detalle de los pasos que deben de seguir para poder generar y construir un KPI y cuáles son las preguntas que los KPIs deben de resolver para que la evaluación que ustedes tengan de cada uno sea correcta. Ahora les voy a mostrar un par de ejemplos que tenemos para el tema de los KPIs. Voy a saltar rápidamente a ello. Tenemos ejemplos de KPIs financieros, por ejemplo. En el tema de los KPIs financieros encontramos el beneficio neto o la utilidad neta. Y me voy a atrasar un poquito. Antes de explicar todo esto, es importante también aclarar que los KPIs dependen mucho del comportamiento de su organización o de lo que ustedes quieran medir. Estos únicamente son algunos de los ejemplos que ustedes pueden utilizar, pero se pueden definir muchísimos más KPIs basados en las características que ya les compartí. Una vez dicho esto, les voy a mencionar algunos de ellos. Por ejemplo, para el tema financiero, tenemos el beneficio neto entre la utilidad neta, que en este caso nos va a regresar cuáles son los ingresos menos los gastos. También tenemos el margen de beneficio neto, que nos va a decir cuál es el porcentaje de ingresos que son beneficio. O tenemos el margen de beneficio bruto entre el margen de utilidad bruta, que nos va a dar como resultado el porcentaje de ingresos que son beneficio. Contamos también con margen de beneficio operativo entre el margen de utilidad operativa y nos va a mostrar la eficiencia de una empresa en el control de los costos y se calcula dividiendo los ingresos o de explotación por las ventas netas. También tenemos otro muy importante que es el EBITDA y nos va a decir el beneficio bruto de explotación calculado antes de la deducción de los gastos financieros o la tasa de crecimiento de los ingresos que va a medir la velocidad a la que aumentan los ingresos de la empresa. También tenemos el valor económico agregado que se eleva y nos va a decir la importancia restante una vez deducidos los ingresos de la totalidad de los gastos y la rentabilidad de la inversión, que también es un punto muy importante a medir, la cual nos va a decir los ingresos generados a partir de la inversión de dinero en algún aspecto de la operación de la empresa en relación al coste de dicha inversión. Esto es para el tema de KPIs financieros. También tenemos ejemplos, por ejemplo, para medición de clientes. Aquí vamos a encontrar KPIs, por ejemplo, como el índice de promotores netos. Este indicador nos va a decir la diferencia entre clientes promotores que hablan bien y detractores, los que hablan mal de la organización, de la marca o servicio que se está ofreciendo. También tenemos tasa de retención de clientes. Aquí este indicador nos va a decir cuántos de nuestros clientes vuelven a adquirir más servicios y en qué medida son leales a nuestra marca, empresa o servicio ofrecido.
También tenemos, por ejemplo, el valor del tiempo de vida del cliente y este valor generado por un cliente en relación a la compañía a lo largo del tiempo. También la fidelización del cliente y quejas de los clientes, que también es importante medir. Para el tema operativo, por ejemplo, tenemos indicadores como el desempeño operativo, que tenemos el nivel 6 Sigma, que se utiliza para medir la calidad, o tenemos el tiempo de ciclo de cumplimiento de pedidos, que es el tiempo que pasa desde que el cliente realiza el pedido hasta que recibe el producto o servicio, o la tasa de entrega completa a tiempo, que es el número de pedidos completados y entregados a tiempo en comparación con el número total de pedidos. O por ejemplo el nivel de trabajo, en este caso el indicador nos dice qué trabajo hay que realizar para corregir los defectos de un trabajo realizado previamente. O uno también sumamente importante, el índice de calidad, que nos va a decir que si la calidad de nuestros productos y servicios al nivel que lo esperaban nuestros clientes, o sea que cumple o satisface la necesidad del cliente. Y finalmente otro ejemplo es para la medición de los empleados y su rendimiento. Por ejemplo, el indicador que nos dice el valor agregado del capital humano, y es un valor financiero añadido a la empresa por miembros individuales del personal, o los ingresos por empleado, o el índice de satisfacción de los empleados, o cuál es la rotación de personal, por ejemplo, o el promedio de permanencia personal. Esto es únicamente algunos de los ejemplos que ustedes pueden utilizar. Como les comentaba, existe gran cantidad de indicadores que ustedes pueden tanto encontrar como definir para tener la correcta medición de su organización. Y también les quiero compartir por aquí unas páginas de ayuda. Son instituciones en las cuales ustedes van a poder tomar cursos o descargar KPIs que también les van a ayudar con este tema. Uno de ellos es el KPI estándar, y aquí van a poder descargar diversos ejemplos. Hubo otro muy importante que es el KPI Institute. Aquí es una institución que ofrece cursos o también hace venta de indicadores para que ustedes puedan tener también por ahí algunos ejemplos de ellos. Esta presentación se las vamos a compartir para que tengan el detalle de todo esto. Y bueno, conclusiones de todo lo que vimos el día de hoy. En conclusión, la definición de los KPI se convierte en una tarea esencial para cualquier proyecto de Business Intelligence. De hecho, es un elemento básico e imprescindible para cualquier dashboard, reporte o cualquier tema que se quiera medir, y con una buena definición conseguiremos medir el resultado del negocio para asegurarnos de obtener el máximo conocimiento y realizar una buena toma de decisiones para poder cumplir con los objetivos de la compañía. Ni todo lo que se pueda medir es un KPI, ni existe una regla general para su definición. Por otra parte, definir una gran cantidad no nos va a garantizar el éxito. Debemos únicamente definir aquellos que necesitamos. Eso sí, todo dependerá del negocio, sus procesos y necesidades. Listo. Pues muchas gracias por su atención. Pasamos a la parte de preguntas y respuestas.